para seguir con las interesantes participaciones esta mañana, damos el uso de la voz al doctor Jorge Álvarez Banderas. Lo invitamos a pasar al frente. Recuerdo un poco la dinámica. Los ponentes cuentan con 10 minutos para presentar sus ideas y después viene una ronda de preguntas. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Muy buenos días. En relación a la primera intervención, quiero hacer un señalamiento sobre la propuesta del referéndum. No puede incluir datos personales. Esos datos ya los tiene la autoridad. Sobre la segunda intervención, solo precisar que una universidad no quiebra. Quien quiebra es un comerciante, de acuerdo al Código de Comercio. Una universidad puede dejarse en insolvencia. Seguramente para allá vamos. De antemano ofrezco una disculpa para quien se pueda sentir herido por lo que yo pueda decir en este foro. No es una cuestión personal. Por el tiempo me voy a permitir dar lectura a un trabajo titulado El Reglamento del Sistema de Pensiones en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En adelante hablaré de la universidad referida a esta última. El derecho a la jubilación para los trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y sus condiciones las estableció el Estado a través del legislador en turno. Esta voluntad debe ser respetada para quien es hoy pensionado, independientemente que desde su creación derivara en un esquema insolvente, al nunca establecerse en un reglamento los lineamientos para las aportaciones que todo sistema pensionario necesita. En 1986 vivíamos dentro de un sistema de gobierno que en la práctica emulaba a una dictadura. La clase política que gobernaba emanaba de un partido hegemónico. El populismo formaba parte de nuestra cultura popular. De esa época data precisamente el beneficio para los trabajadores de la universidad, hoy motivo de controversia, la famosa jubilación dinámica para mantener la paz social y al partido en el poder. El artículo 29 de la Ley Orgánica de la Universidad, que data del 3 de febrero de 1986, desde su creación hasta la fecha, reza de la siguiente manera: los trabajadores con 25 años de servicio tendrán derecho a jubilarse con una pensión que no será menor al salario integrado que perciban al momento de su retiro, más los aumentos acumulables en los términos del reglamento correspondiente y los contratos colectivos. El Consejo Universitario, como parte del gobierno de la universidad, cuenta con atribuciones en dicho ordenamiento legal, tales como la señalada en la fracción 19 de su artículo 12, que a la letra indica: conocer y resolver asuntos relativos a pensiones, jubilaciones, estímulos y antigüedad del personal académico y administrativo de acuerdo con el reglamento y los contratos colectivos correspondientes, así como los que no estén contemplados en dichos ordenamientos. De los anteriores preceptos legales en cita, establecidos por el legislador estatal, se desprende la existencia de un reglamento de jubilaciones y pensiones, que a más de 31 años transcurridos, el Consejo Universitario, con atribuciones para su creación, ha sido omiso en su establecimiento. La Ley Orgánica en cita ha sufrido desde su creación 2 reformas, el 23 de junio y el 18 de septiembre de 1986. Y en la actualidad, frente a la crisis económica que sufre la Casa de Hidalgo, parece ser que una salida para solventar la situación es reformar su artículo 29. Una corriente menor al interior de la universidad
ha llegado a señalar que los empleados de la universidad somos los culpables de la situación económica actual, cuando no se debe perder de vista que si en el pasado se realizó una contratación de personal sin una justificación o valoración adecuada, lo cierto es que los culpables son otros. Lamentablemente a nosotros hoy nos toca sufrir las consecuencias. La omisión hasta la fecha del Consejo Universitario en no atender un problema que se avecina, como son las jubilaciones y pensiones, es reprobable. Está hasta ahora en sus manos la creación de un reglamento que permita regular lo que nos hace falta y que debemos reconocer: la constitución de un fondo de pensiones. Sí, nuestro contrato colectivo de trabajo ha venido manteniendo un apartado genérico sobre el tema, pero en ninguna de sus 7 cláusulas se establece el deber de contribuir con un porcentaje de nuestro salario en el sostenimiento de un sistema que permita que, una vez realizado el supuesto establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica, podamos gozar de ese derecho ahí previsto, establecido, no lo debemos olvidar, por el mismo Estado, ya que no se trata de un logro sindical. No es la solución de primer momento modificar la Ley Orgánica en el apartado relativo. Una salida primaria es la creación del tan esperado reglamento que determine el porcentaje a aportar por el trabajador, el patrón y evidentemente el Estado. Después de que, mediante un cálculo actuarial específico y no genérico, permita conocer el indicador promedio adecuado para que el tema que hoy nos ocupa pueda estar garantizado para el día de mañana para cada uno de los trabajadores de nuestra universidad. Si de dicho ejercicio se llegase a considerar de manera objetiva que no existe viabilidad para el establecimiento de un sistema de pensiones, en virtud de que el porcentaje que deba aportar el trabajador erosionara su sueldo, de tal forma que la aportación resultara confiscatoria, entonces, frente a este escenario, tendríamos que asumir una postura madura y reconocer la necesidad de reformar la Ley Orgánica para establecer un mecanismo idóneo, siempre buscando el mayor beneficio al trabajador en base al principio de progresividad previsto en nuestra Constitución Política y en normas convencionales de las que el Estado mexicano es parte. Debiendo, por tanto, establecer el tipo y tope de los beneficios pensionarios para no generar iniquidades, asimetrías y proyectar un sistema de pensiones perenne, a pesar de ser un derecho irrenunciable atendiendo a la práctica común del derecho del trabajo. El legislador estatal sabe de la necesidad inminente de un rescate financiero a la universidad, un rescate que sería sano, que permitiera regular lo establecido en la Ley Orgánica por medio de un reglamento como una condición sine qua non, pero contrario a ello, obedece al titular del Poder Ejecutivo Estatal y reduce para este ejercicio fiscal 2017 en un poco más de 391 millones de pesos el presupuesto asignado a nuestra casa de estudios. Reducción presupuestaria que hoy un grupo de 11 profesores y 12 estudiantes nicolaitas nos encontramos defendiendo ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. A finales del año 2002, el Consejo General Universitario en pleno de la Universidad de Guadalajara, considerando que se encontraba en un juego la supervivencia de su alma mater, modificaron su marco legal universitario y, mediante ello, desaparecer la obligatoriedad legal de la pensión jubilatoria para los docentes, dando pie para que el gobernador de Jalisco en turno suscribiera una muy poco cuidada iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, con el único objeto de suprimir del texto legal la satanizada pensión jubilatoria universitaria. Ya en el Congreso, sin mayores formulismos, sin discusiones serias y ni siquiera alguna objeción, les dieron a los académicos su regalo navideño, al modificar mediante el decreto número 19.871, publicado el 24 de diciembre de ese año, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. De 12.895 académicos y 7.108 trabajadores administrativos, únicamente recurrieron tal determinación vía el juicio de amparo 591 personas. El resultado, 495 fueron resueltas en sentencias de primera instancia, 410 fueron recursos de revisión interpuestos, de los cuales 376 se resuelven, 250 confirmando los dictados por el ACUO, 125 modificando y 1 revocando, ninguno ganado. Cierto es
que el Estado debe asumir una postura de responsabilidad frente a la norma objeto de su creación, sin olvidar la teoría de los derechos adquiridos para los trabajadores en retiro, quienes seguirían gozando de sus derechos ya obtenidos en cuanto al monto, actualización o reglas de transmisión de sus pensiones, debiendo entonces establecer un sistema nuevo, continuo, incesante, sin intermisión, con las características arriba enunciadas, coexistiendo con un régimen anterior que hoy es el vigente, para el momento en que el trabajador en activo opte por salir a la jubilación, teniendo como consecuencia adicional la creación de 2 reglamentos para cada uno de los regímenes en comento. Será entonces evidente que para las nuevas contrataciones en la universidad deberá en su caso establecerse condiciones nuevas de trabajo en materia de jubilaciones y pensiones. La crisis económica hoy es generalizada. La mayor parte de los políticos en el poder, funcionarios de todos los niveles en las entidades públicas, medraron con la hacienda pública, incrementaron su patrimonio o el de sus allegados, se endeudaron y nosotros en la universidad estamos sufriendo las consecuencias. Este tipo de conductas durante años al parecer fueron generalizados frente a la ausencia de un esquema de transparencia que hoy existe y que parece olvidamos. No debemos perder de vista una realidad, la liquidación de nuestros contratos colectivos de trabajo, ya que quien perdería con una decisión de esta naturaleza sería la sociedad michoacana y la universidad pública en sí, al no ser esta la mejor decisión política y social. Estamos frente a una situación difícil, de proporciones económicas inimaginables, pero que es nuestra responsabilidad como nicolaitas enfrentar. Hoy es plausible que respetando los derechos de libertad de expresión, opinión y pensamiento, se me permita hacer uso de la palabra en este foro, sin olvidar que un deber que tenemos como universitarios es obedecer la ley y demás mandamientos legítimos de nuestras autoridades universitarias. El significado de la idea original de crisis tiene un significado médico. El momento en que en el futuro del paciente está en el aire y el médico tenía que decidir qué camino seguir y qué tratamiento aplicar para ayudar a que el enfermo dejara de serlo y pasara a la convalecencia. Cuando hablamos de crisis en la universidad, se transmite en primer lugar una sensación de incertidumbre, de ignorancia en cuanto a la dirección que están a punto de tomar los acontecimientos y, en segundo lugar, la necesidad de intervenir, es decir, de seleccionar las medidas correctas y de decidir cómo aplicarlas lo antes posible. Admitir un estado de incertidumbre e ignorancia no augura nada bueno para la probabilidad de que se seleccionen las medidas correctas que hagan que las cosas se muevan en la dirección deseada. Hay muchas cosas que se necesitan cambiar en nuestra alma mater y entendiendo que debemos ir dando un paso a la vez en cada una de ellas, pero las demás, como la transparencia, la rendición de cuentas y la salvaguarda de los derechos humanos universitarios nicolaitas, no deben demorar en su análisis, discusión y práctica. En ocasiones perdiendo ganamos, y el deseo interior seguramente de todos es que nuestra gloriosa universidad sea quien salga triunfante de esta crisis que hoy nos aqueja. Lo que hace falta es la decisión política para enfrentar el reto de la creación de un reglamento y el establecimiento de un sistema de pensiones sustentable a largo plazo. Ejemplos hay pocos. Uno de ellos es la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Álvarez Banderas y abrimos una ronda de preguntas. Gracias, muy buenos días. Una felicitación al doctor Álvarez Banderas, sector de doctor. Saludos. Gracias. Buenos días a todos. Una pregunta, doctor, porque tocó un punto muy interesante, muy importante para este asunto, que tiene que ver con la propuesta del reglamento. Pero más allá de esta propuesta, ¿qué hacer? Porque independientemente de la reforma o lo que se tenga que hacer al final, adecuación, armonización, etcétera, del artículo 29 de la ley orgánica, el reglamento que efectivamente no se ha llevado a cabo, pero más allá de esto, tocó un tema, y ahí va sobre él, va mi pregunta de los contratos colectivos. Es decir, pues sí podrá haber un reglamento,
pero si no hay esta adecuación en los contratos colectivos, pues quizá de poco pueda servir este asunto toral que tiene que ver con la reglamentación de un sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Qué hacer a la luz de lo que es usted experto con el contrato político, con los contratos colectivos específicamente? Gracias. Yo estudié 3 carreras gracias a la universidad y esas 3 carreras me permiten ver, observar una situación generalizada de crisis, una crisis política, económica, social. Es evidente que la universidad no ha hecho su papel. Y bueno, pues hablando de más, puedo señalar que se ha tardado, por ejemplo, más de 31 años en establecer un estatuto universitario. Estamos igual. Nos surge un estatuto universitario. Tenemos reglamentos anacrónicos, reglamentos que dicen que la calificación mínima es de 6, reglamentos que dicen que para obtener una beca la calificación mínima es de 8, reglamentos que para pertenecer a una casa o a un albergue estudiantil es de un determinado número. Entonces hay que uniformar nuestro marco jurídico. Dentro de esta uniformidad debemos tener un reglamento. Ese reglamento nos va a servir de base para lo que venga. Pero es el primer paso, considero, que no se ha dado y que está establecido en la ley orgánica. Ahí alude al reglamento en el artículo 29, y en la facultad establecida en la ley orgánica habla también de un reglamento. No se hizo. Ya sabemos la respuesta, el sistema es inviable. Evidentemente, si yo me quiero ir a mi casa con una pensión derivada de mi jubilación, necesito aportar el 100% de mi salario, en pocas palabras. Pero la intervención que hicieron en el foro de análisis, una de las personas, el actuario, señaló un promedio de salario de 18,000 pesos, y eso no es objetivo. Lo que puedo pretender dentro de mi intervención es que se le acredite a la comunidad universitaria, bajo los segmentos salariales, cuál sería el impacto para que la persona al momento de su jubilación tuviera el 100% de la misma. Tendrías que aportar todo tu salario en fondo de ahorro. Y entonces concientizar, sensibilizar para el efecto de que el día de mañana entonces se pueda hacer una propuesta de un nuevo esquema. Posiblemente no modificar el artículo 29 del reglamento, sino que existiera una reforma tal que permitiera que las nuevas contrataciones se dieran bajo un nuevo régimen, como sucedió con la ley del Seguro Social, donde personas pueden optar por un régimen u otro. Es lo que debemos tener. Si eso tampoco es viable, pues entonces tenemos que pedirle al Estado que nos rescate, que es la manera más fácil, pero políticamente es la más difícil para ellos. Hoy a la universidad le condicionan en un presupuesto de egresos una obligación sin consecuencia. Los legisladores en su mayoría son ignorantes en términos jurídicos, entonces ni siquiera saben quizá el proceso legislativo. Les hemos dado tiempo. No, señor, tú eres el legislador, tú eres el creador de la norma. ¿Qué hacer? Tenemos que ir dando los primeros pasos y urge, no nos debemos esperar más. Un proyecto de reglamento o bien tener segmentada la información para la comunidad universitaria para efecto de que vean cómo va a impactar una aportación de un 100% en su retiro al 100%. O sea, es inviable. La gente quiere el día de su quincena su dinero. ¿Quieres un retiro al 100%? Aporta el sueldo que percibes. No lo quiero. Muy bien. Entonces, lo que yo establezca, así será. No es un derecho adquirido a través de una lucha de los sindicatos. Esto lo estableció la legislación, lo estableció el legislador. El legislador lo estableció y se debe de respetar. Así las cosas, es conveniente entonces que nosotros seamos responsables. No hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Y esa solución es la que yo puedo proponer, estimado doctor. Sí, solo una pequeña observación. En toda la revisión que he hecho de las diferentes universidades sobre los fondos, el Consejo Universitario no tiene nada que ver ahí. La firma es entre los sindicatos y los rectores. Debo responder, creo. Bueno, yo difiero. ¿Por qué? El legislador creó la norma general. Genera o crea un consejo universitario como máxima autoridad dentro de la universidad que toma decisiones.
No hay leyes casuísticas. No podemos encontrar en la ley orgánica qué puede hacer y qué no puede hacer el Consejo Universitario. El rector tiene atribuciones para ciertas acciones hacia los sindicatos, pero el Consejo Universitario es quien debe establecer ese reglamento. Es una atribución que está contenida en la ley. Ahora, que si no se está de acuerdo en ello, es válido, pero yo soy abogado y es lo que a mí me anima a decirles lo que estoy pensando. Adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Para todos los que no somos abogados y no sabemos a profundidad las implicaciones de lo que nos está planteando, ¿nos podría indicar por qué considera que es mejor hacer un reglamento que la reforma a la ley? Y, aprovechando, ¿por qué con tanto entusiasmo nos dijo que la Universidad de Baja California tiene una propuesta que le pareció interesante? Porque la Universidad de Baja California Norte tiene un sistema suficiente donde actuarialmente no tiene una fecha en donde puedan tener un problema. Es perenne. Habrá que estudiarlo. Hay un reporte sobre los pasivos, se compara con los activos laborales, y la universidad michoacana no tiene activos laborales, tiene pasivos, y son muchos, y ahí tenemos que ir a sensibilizar a la población, tenemos que ir a sensibilizar al profesor de asignatura B, al investigador, al trabajador administrativo, explicarle. Ese es el caso de la universidad. ¿Por qué el reglamento? Porque lo dispuso el legislador. El legislador dijo que a través de un reglamento, en la ley orgánica se establece una atribución que el Consejo Universitario va a resolver problemas derivados del tema de pensiones y jubilaciones en base a un reglamento. No tenemos un reglamento. Y entonces debemos tener un reglamento. ¿Qué es un reglamento? Bueno, el reglamento lo hace la autoridad, en este caso el Consejo Universitario. Escucho aquí que me dice una persona, la realidad es otra. La realidad es otra, sí, desde hace más de 31 años que nadie le ha querido tomar el problema de frente. Y hoy el Consejo Universitario lo está haciendo, y eso es válido, y eso es valioso, porque es la primera vez que sucede, y eso va a quedar para la historia. Cuando entonces estemos formados, recibiendo nuestra liquidación, ese día vamos a recordar que el único consejo universitario que tomó cartas en el asunto fue el presente. Bueno, agradecemos mucho la participación del doctor Álvarez Banderas y le hacemos entrega de la información. En nombre del Consejo Universitario, me es grata entregar esta constancia de presentación al doctor Jorge Álvarez Banderas. Muy amable, doctor. Gracias.